Bueno, estamos entrando en la recta final ya. Hoy vamos a empezar a ver entonces la última unidad, que es la unidad de grafos. Entre, supongo, esta clase y la próxima ya terminaremos esta unidad. Y bueno, ya daremos por concluida por lo menos las clases teóricas de esta materia. Y bueno, les quedará únicamente ya rendir los últimos parciales y bueno, el recuperatorio en el caso de que hiciese falta. Bueno, hoy vamos a empezar a ver la unidad de grafos. Esta unidad es conceptualmente de simple, no hay cosas complicadas. El único problema que tiene es que tiene muchas definiciones. O sea, es como que nos obliga a memorizar muchos conceptos, ¿no? Bueno, vamos a empezar diciendo qué es un grafo. Básicamente un grafo es como, podemos decir, que es un ente o una estructura matemática que está compuesta básicamente por dos conjuntos. ¿Sí? Un conjunto de elementos, bueno, sabemos que todo conjunto está compuesto por elementos, ciertos objetos, que se dice que pertenecen a un conjunto, que se representan, digamos, por una letra mayúscula, y entre llaves se representan los elementos separados por comas. Eso ya lo sabíamos de la unidad 4 cuando vimos conjuntos. En el caso de los grafos tenemos dos conjuntos, donde un conjunto está formado por elementos denominados vértices o nodos, que se representan, como vemos, por letras. Básicamente, generalmente se asignan las últimas letras del alfabeto, pero podrían ser indistintamente, como veremos más adelante, pueden ser las primeras, las del medio, pueden ser números, etc. ¿Sí? Pero genéricamente se representan por letras. Y luego otro conjunto de elementos formados por pares no ordenados, y en consecuencia digamos, sería un conjunto que está formado por conjuntos de dos elementos. ¿Sí? Esos conjuntos de dos elementos es lo que se conoce como aristas o segmentos. ¿Sí? Entonces tenemos un conjunto de vértices o nodos y otro conjunto que está formado por conjuntos de dos elementos, ¿sí? Por eso hablamos de pares no ordenados, ¿cierto? No importa el orden, sabemos que en un conjunto no importa el orden, ¿sí? Y a este segundo conjunto, los elementos de ese conjunto se llaman aristas o segmentos. ¿Sí? Muchas veces, para simplificar la notación, se suelen eliminar, digamos, no utilizar, digamos, la coma y se lo simboliza simplemente con las dos letras como V. Bueno. El nombre de grafo viene de gráfica, o sea, ¿por qué? Porque se representa gráficamente en el plano esos dos conjuntos, a cada nodo se lo asigna por medio de un punto o un círculo, ¿cierto? Un plano, y las aristas se representan por rectas, o segmentos rectas o curvas, que unen dos elementos. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo tenemos un grafo que está formado por un conjunto n, que tiene como ven, cuatro vértices, ¿sí? Y un conjunto de segmentos o aristas, ¿sí? Que son los que unen dos elementos o dos vértices, ¿sí? Entonces, acá tendríamos el arista o el segmento V, que sería el primero, Bx sería el segundo, UW sería el tercer elemento, UX y WX. ¿Sí? Entonces, como vemos, tenemos dos conjuntos, uno de aristas y otro de, uno de vértices o nodos y otro de aristas o segmentos. Los grafos se utilizan prácticamente, podemos decir, en todas las ciencias,
porque en principio van a ver que un grupo especial de ellos, que es lo que hemos visto en la parte de relaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las relaciones se podían representar por grafos dirigidos. ¿Sí? Entonces acá la palabra grafo dirigido hace referencia a un tipo especial de grafo donde las aristas o segmentos tienen una dirección, por eso hablo de dirigido. Bueno, básicamente nos sirven los grafos para representar redes, ¿sí? Por eso podemos decir que están tan de moda, ¿no? Las redes en realidad no existió siempre, pero bueno, ahora ya tenemos redes de computadoras, tenemos redes sociales, que serían lo que tienen graficado ahí en la presentación. También, a un tipo especial de grafos son los que se llaman árboles, ¿sí? Los cuales, bueno, son grafos que tienen una determinada estructura, y vamos a ver qué diferencia hay entre un grafo y un árbol, pero los árboles son muy utilizados en computación y en organización, por ejemplo, para representar estructuras, digamos, de tipo jerárquico, ¿no? Como las que están representadas como ven ustedes ahí en la presentación. También lo van a ver en arquitectura de computadoras, nos permite representar lo que se llaman autómatas finitos o máquinas de estado, que son un tipo especial de circuitos, donde los estados del circuito se representan, como ven acá, por nodos, ¿cierto? Y las flechas representan transiciones entre los estados. Esto lo van a ver en arquitectura de computadoras y también en algoritmos, seguramente lo van a ver. También se presentan, por ejemplo, relaciones temporales, por ejemplo, en la administración de proyectos, muy utilizado, por ejemplo, en PERT o CPM, ¿cierto? Que nos permite construir representaciones simbólicas de procesos o de hechos en el tiempo, ¿no? Entonces, los círculos y las flechas nos representan, como decimos, procesos, y a medida que nos desplazamos hacia la izquierda, podemos decir que tenemos una flecha de tiempo. Bueno, existen muchas otras aplicaciones, pero ahí simplemente quería mostrarles algunas que ustedes van a ver más adelante. Y bueno, simplemente quería mostrarles algunos de ellos. Bueno, se suele definir o se suele distinguir entre lo que es un grafo y un multigrafo, ¿sí? Entonces, un multigrafo podemos decir que es un grafo, ¿cierto?, que tiene la característica de que puede tener lo que se llaman nodos, bucles o lazos, que serían aristas que terminan y empiezan en el mismo nodo, ¿sí? Por ejemplo, U, ¿cierto? Ahí tendríamos una arista, ¿cierto? O sea, un lazo o un bucle, ¿sí? Puesto que empieza y termina, los dos extremos, digamos, del lazo, están referenciados a un mismo nodo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un lazo o un bucle. Y la otra cosa que puede tener un multigrafo son lo que se llaman aristas múltiples o paralelas, que serían aristas que están vinculadas, dos o más, por medio de, o vinculadas a los mismos nodos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que entre el nodo B y el nodo X hay dos aristas paralelas, ¿sí? Lo mismo pasa entre el nodo W y el nodo X, tenemos dos aristas paralelas, ¿sí? Entonces, un multigrafo, a diferencia de un grafo, es aquel que puede tener, como dijimos entonces, bucles o lazos y aristas dobles o múltiples, ¿sí? Dejamos la palabra grafo así a secas para representar grafos, ¿cierto?, que no tienen ni bucles ni aristas múltiples o paralelas. En alguna literatura al grafo se le llama grafo simple también, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a seguir esa convención, ¿sí? Bueno, acá como un ejercicio les pregunto, ¿cuál es la expresión simbólica de este multigrafo?
Entonces, la expresión simbólica, digamos, sería cuál es la expresión representa este grafo. ¿Sí? Entonces acá podemos ver, ¿sí? Podemos ver, ¿escuchan bien? Sí, por eso les pregunto, porque recién me saltó un mensaje, que a veces suele pasar esto de que esta conexión está... Ajá, bien. Bien, bien. Ahora me escuchan bien. Ok. Bueno, entonces decíamos que cuál es la expresión de este grafo. Entonces tendríamos un conjunto que está formado por los nodos U, W, X y B corta, y otro conjunto que va a estar formado por las lazos, en este caso UU, que hay un lazo, ¿sí? O bucle, y después las aristas UV, UX, UW, sería esta, BX, que sería esta, y esta, ¿sí? Fíjense que, como dijimos en un conjunto, no interesan, ¿cierto? Pues los elementos se pueden repetir, ¿sí? Entonces acá tendríamos dos, en realidad, BX, y WX, que también las tenemos dos veces. ¿Sí? Entonces, para evitar esto de que acá en realidad deberían figurar dos veces el mismo, ¿cierto? Lo que se suele hacer es darles nombres, o digamos, poner lo que se llama un rótulo, como vamos a ver, también a las aristas, para distinguirlas. ¿Mm? Sí, si están dos veces, en realidad, Fernanda, habría que ponerlas dos veces. ¿Sí? Nada más que yo aquí es que hay que saber la notación de conjuntos. Esto, más que nada para que vea que como son conjuntos, ¿cierto? Yo la puedo poner tantas veces como quiera, ¿cierto? Pero es medio ambiguo el tema, ¿no? Entonces lo que generalmente se hace es darle un rótulo también a las aristas. ¿Sí? Rótulo, vamos a ver, se le llama, digamos, a las letras, ¿sí? O a los símbolos que utilizo para darle un nombre a cada uno de los nodos, en este caso, y también se usa rótulo para darle un nombre o una identificación a cada una de las aristas. Entonces, ahí por ejemplo, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Donde hemos identificado a los nodos y a las aristas con un rótulo. Entonces ahora sí, claramente, acá podemos ver que esta es la arista S5 y esta es la arista S6, aristas múltiples, y que también hay aristas múltiples S7 y S8, que están vinculadas, en este caso, los nodos W. No es lo mismo, María Constanza, porque este grafo que acabamos de ver no es un grafo dirigido. O sea que Bx y XB es lo mismo. ¿Ok? En un grafo dirigido es distinto, pero en un grafo sin dirigir, o sea, un grafo no dirigido, es lo mismo la arista Bx que la arista XB. Bueno, dos términos importantes también en cuanto a la terminología que se usa en los gráficos son lo de adyacencia e incidencia. ¿Sí? O sea, dos vértices se dicen adyacentes, también se les llama vecinos, si comparten una arista. ¿Sí? Entonces, este U y este B son vecinos o adyacentes, porque comparten esta arista. U y X también son vecinos, ¿sí? P con X son vecinos, U con W son vecinos. W y X, perdón, W y B corta no son vecinos, porque como ven no comparten aristas. ¿Sí? Entonces los vecinos se dice que son adyacentes. ¿Sí? O sea, dos nodos entonces se dicen vecinos
o adyacente. Por otro lado, la arista, ¿cierto?, se dice que es incidente en un nodo. En este caso, esta arista es incidente en el nodo B, es incidente en el nodo U. O sea, la arista es incidente en los nodos que forman sus extremos. ¿Sí? Bueno, acá les había adelantado previamente, un grafo etiquetado o rotulado es un grafo en que sus aristas o sus nodos tienen una identificación o etiqueta, de ahí el nombre de etiquetado, ¿sí? Una etiqueta o rótulo. Y se le llama grafo ponderado a aquel grafo donde a cada arista se le asigna un número entero, no negativo, ¿cierto? Que denomina, que es lo que se llama peso o longitud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este grafo no es rotulado, no tiene, como ven, ni las aristas ni los nodos están identificados. Este de abajo, en cambio, es un grafo rotulado, puesto que los nodos están identificados por medio de una letra, un rótulo o etiqueta. Acá también, como ven, tenemos un grafo rotulado, donde acá hemos rotulado tanto los nodos como las aristas. Y en este último caso, tenemos un grafo rotulado y ponderado, puesto que hemos asignado un rótulo a cada uno de los nodos y hemos asignado un número entero no negativo, ¿sí?, a cada una de sus áreas. Entonces, esto es un grafo ponderado. En el grafo de arriba me preguntan si no falta el S7. ¿En cuál? ¿Cuál arriba? Claro. Y el de Q a R, me dice María Constanza. El de Q a R. Ah, acá, sí, efectivamente. Sí, tenés razón, María Constanza. Sí, acá falta un roto. Gracias. Bien. Bueno, dicho esto, muchas veces que este número, ¿cuál es la utilidad? Muchas veces este número representa, ¿cierto?, algo que puede ser, generalmente, puede ser una longitud, puede ser un peso, puede ser una velocidad, no sé. Implica un número que está identificando alguna relación en general entre los nodos o una identificación de qué representa un área. ¿Sí? Por ejemplo, si este fuese un plano y estas fuesen ciudades, los rótulos podrían ser, perdón, los pesos, podrían ser las distancias entre las ciudades, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué ciudad? Un kilómetro, para ponerle un ejemplo. ¿Sí? O bueno, no sé, depende de lo que estemos representando por medio de ese grafo. Bueno, grado de un vértice. ¿A qué se llama grado ahora? Grado de un vértice. El grado de un vértice es el número de aristas incidentes en el vértice. ¿Sí? O sea, eso lo llamamos grado. Cantidad de aristas que inciden en el vértice. Lo denotamos como G de grado y entre paréntesis ponemos el vértice, el rótulo del vértice. ¿Sí? Entonces acá esto sería el grado del vértice de corte. En el caso de que tengamos un nodo solito, así como ven, esto lo hicimos un nodo aislado, porque como obviamente no tiene ninguna arista, ¿sí? Entonces obviamente el grado de este vértice es 0, puesto que no tiene ninguna arista incidente en él. Existe un teorema que se llama el teorema del handshake o el apretón de manos, que establece una relación entre el grado de los vértices y la cantidad de aristas. Y básicamente nos dice que la suma de los grados de los vértices es igual al doble del número de aristas. ¿Sí? Esto es simple, ¿por qué? Porque obviamente toda arista incide en dos vértices, ¿cierto? En consecuencia, la fórmula esta, el famoso teorema del handshake, viene simplemente de ese hecho, de que como una arista incide
en dos vértices, entonces el grado de los vértices, que es la cantidad de aristas incidentes en un vértice, es igual al doble del número de las aristas. Ejemplo. Acá tenemos un grafo, como el que vimos recién. Y acá podemos ver que el grado del vértice U es 5. ¿Por qué? Porque incide S7, S8, S2 y S1, el bucle o el lazo, se cuenta dos veces. ¿Sí? Uno que entra y uno que sale. ¿Sí? O sea, los dos extremos. Entonces tenemos 2 por el lado de S1, 3 por el lado de S2, 4 por el lado de S8 y 5 por el lado de S7. Entonces el grado de U es igual a 5. De idéntica manera el grado de B corta, ¿sí? Las aristas que inciden en B corta son S2, S3 y S4, por lo tanto el grado es 3. El grado de X, fíjense, es S4, S3, S8, S6 y S5 son las que inciden, por lo tanto el grado de X es 5. Y por último, el grado de W, como ven, inciden S7, S6 y S5 es igual a 3. ¿Sí? Entonces, el teorema de Handshake dice que la suma del grado de los vértices, que nos daría en este caso 16, es igual al doble del número de aristas. Entonces tenemos que contar las aristas y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Y fíjense, aparte las aristas están nominadas de S1 a S8, o sea que son 8. ¿Ok? Entonces, el grado, la suma del grado de los vértices nos da 16, el número de aristas es 8, y se cumple entonces que la suma del grado de los vértices es igual al doble del número de aristas. ¿Ok? Bien, salimos. Bueno, puesto que dijimos que un grafo es un conjunto, entonces tiene sentido definir lo que es un subgrafo como un subconjunto, ¿cierto? Y como el grafo tiene dos conjuntos, un subgrafo también va a ser un grafo que tiene dos conjuntos, que son subconjuntos de otro, ¿cierto? Entonces, dado un grafo G que tiene como componentes un conjunto de nodos y un conjunto de aristas, que llamamos N y S, ¿sí? Entonces podemos definir un grafo H, que también va a tener dos conjuntos, uno de nodos y otro de aristas, de tal manera que N, ¿cierto?, va a ser un subconjunto de M, ¿sí?, y S va a ser un subconjunto de T. Bueno, como ven acá, hay dos errores. A ver, descubren los errores. Mejor dicho, claro, no hay uno solo. ¿Dónde está el error? En la gráfica. No, bueno, les voy a decir porque es medio tonto el error. Pues. Es un error de... No, el error está en que acá he puesto n.s, acá es n, s, y acá h es m, t, ¿cierto? Porque así los había definido. Y hay una coma. ¿Sí? Pero acá lo que hay que tener en cuenta es eso, simplemente. Que fíjense que este grafo, que el grafo h, tiene tres nodos, v y x, ¿cierto? Y por lo tanto, el conjunto de nodos de este grafo, que es M, es un subconjunto de este conjunto de nodos de G, que es N. O sea, M es un subconjunto de N. Y por otro lado, T, que es el conjunto
de aristas de este grafo H es un subconjunto del conjunto de aristas S de este otro. ¿Sí? Entonces, N es un subconjunto de M, perdón, M es un subconjunto de N, lo leyendo mal, y T es un subconjunto de S. Eventualmente, como estos se acuerdan del conjunto, era una inclusión amplia, esto nos dice que M y N pueden ser iguales y que T y S también pueden ser iguales, ¿cierto? Lo cual nos llevaría a lo ya sabido de que todo grafo puede ser un subgrafo, o sea, todo grafo puede ser un subconjunto de sí mismo, ¿cierto? O sea, esto ya lo hemos visto en teoría de conjunto. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Bueno. ¿Cómo se pueden representar los grafos? Los grafos se pueden representar de varias formas. Bueno, ya vimos una, como un conjunto de nodos, como dos conjuntos, uno de nodos y otro de aristas. Otra forma es, ya esto está más ya representado a una estructura como para poder procesar con un medio de un programa, es por ejemplo representarlo en forma de matriz. ¿Sí? Entonces, para representar un grafo en forma de matriz, ¿sí? O sea, existen dos formas, la que vamos a ver nosotros la que se llama matriz de adyacencia. ¿Sí? Entonces, si tenemos un grafo G que tiene formado por dos conjuntos, un conjunto de nodos N y un conjunto de aristas S, ¿sí? Y siendo la cantidad de nodos que tiene el grafo N igual a N, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto era la cantidad, si N era un conjunto, ¿cierto? Eso me representaba la cantidad de elementos del conjunto. Entonces la cantidad de elementos que tiene el conjunto N, o sea, la cantidad de nodos, es igual a N. En este caso, N sería igual a 4, para el ejemplo que tienen puesto A. Entonces, la matriz de adyacencia A, le vamos a llamar, del grafo G, es una matriz booleana, que significa que sus elementos pueden ser ceros o unos, y es una matriz cuadrada que tiene 4 filas y 4 columnas. ¿Sí? O sea, es una matriz, en este caso, para el ejemplo, como tiene 4 elementos, es una matriz de 4 por 4. ¿Sí? Y dijimos de la matriz booleana. Eso significa que los elementos de la matriz o valen 0 o valen 1. Valdrán 0, o sea, empecemos por 1, valdrán 1 si esto será el elemento A sub ij, o sea, cada uno de estos elementos, o sea, el elemento en la fila I, columna J, va a ser 1 si la arista B1BJ pertenece al grafo, ¿sí? Y 0 en caso contrario. Entonces, por ejemplo, para este grafo, acá no hay lazos. Entonces, la arista UU, que sería la que empieza en U y termina en U, por lo tanto, si hay un bucle o un lazo, no está presente. Entonces, acá, la arista UU es un 0. La arista 1, el segundo elemento, que sería el elemento 1, 2, ¿cierto? La fila sería fila 1, columna 2, ¿cierto? En este caso vale 1 porque se haría la arista V corta, que como ven, la arista V corta es esta, que está presente, entonces vale 1. Lo mismo podemos decir para la arista UW. La arista UW es esta, está presente y por lo tanto vale 1. Y lo mismo podemos decir para la arista UX. Está presente y por lo tanto vale 1. ¿Sí? Bueno, de esa manera podemos construir la matriz de adyacencia. ¿Sí? Como es un grafo no dirigido, ¿sí? Si está presente la arista V, obviamente tiene que estar presente la arista VU. ¿Sí? Entonces, si está presente V, tiene que estar presente VU.
¿Ok? Si está presente UW, tiene que estar presente WU. ¿Sí? Por el hecho de ser un grafo no dirigido. ¿Quedó claro? Ok. Seguimos adelante. En el caso de un multigrafo, ya también tiene una matriz de adyacencia, como ven acá, pero en este caso ya no es una matriz binaria, porque cada elemento de la matriz representa, en este caso, la cantidad de aristas, ¿cierto?, entre los nodos IJ, ¿sí? O sea, la cantidad de aristas entre nodos, ¿sí? O sea, estaría representando la cantidad de aristas paralelas. ¿Mm? En el caso de que, por ejemplo, acá tendríamos la arista B corta X, con acá hay dos. Entonces acá tenemos B corta X que está dos veces. ¿Sí? Y obviamente como es un grafo no dirigido, entonces B corta X, ¿cierto? La arista, la cantidad de B corta X tiene que tener el mismo valor que la arista XB corta. O sea, si está el elemento acá, B corta X vale 2, el elemento XB corta, que sería este, también tiene que valer 2. ¿Sí? Nuevamente 0, si tal elemento no existe, por ejemplo, el lazo BB corta, sería acá, no existe, por lo tanto es 0. Y la arista B corta W, que sería esta acá, no existe. Y si no existe B corta W, obviamente tampoco existe WB corta. ¿Sí? O sea, ¿acuerdan? Una cuestión de simetría, podríamos decir que son, que no es simétrico, ¿cierto? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Ok. Bueno, vamos a ver ahora lo que se llama conexidad o conectividad. ¿Sí? Bueno, conectividad o conectividad. Fíjense, acá yo les estoy poniendo dos mapas. ¿Sí? Uno es un mapa de carreteras y el otro es un mapa de fibras ópticas, ¿no? Este es un mapa de fibras ópticas en Argentina, troncales que se llaman, y este es un mapa de carreteras, de acá de la provincia. ¿Sí? Circuito de los Valles del Chaco. Perdón, de Salta, circuito de los Valles del Chaco. El norte, o sea, el noroeste. Bueno, conectividad o conexidad tiene que ver entonces con, como el nombre lo estoy viendo, conexiones. ¿Qué conexiones existen, si es que existen, entre los nodos de un grafo? Si hay conexiones, si no hay conexiones. ¿Sí? Esto tiene que ver también, como ven, con caminos. ¿Sí? Entonces vamos a ver que van a aparecer esta terminología. Entonces, se define entonces, como decíamos, vamos a definir cosas que tienen que ver con caminos. Entonces, justamente, el primer concepto o la primera definición es lo que llamamos camino. Y lo hacemos general a un multigrafo. ¿Sí? Vale para un multigrafo, también vale para un grafo. Entonces, en un multigrafo vamos a llamar camino de longitud n entre dos vértices. ¿Sí? Entonces tenemos dos vértices que vamos a llamar B sub 0 al primer vértice, B sub n al último, y vamos a hablar de un camino de longitud n, ¿sí?, a una sucesión alternada de nodos y aristas. ¿Sí? Acá esto lo he querido graficar en forma genérica, ¿sí?, diciendo que acá puede haber, en este medio puede haber un montón de otros elementos, y acá también, ¿sí? Pero esto para explicar la definición, entonces dice que es un camino de longitud n, ¿cierto? Es una sucesión alternada de nodos y aristas, o sea, nodo arista, nodo arista, nodo arista, nodo arista,
de tal manera que, ¿cierto? La arista S sub I es incidente en el nodo B sub I menos 1 y en el nodo B sub I, para el subíndice I que varía entre 1 y n. ¿Sí? Entonces, explicamos. La arista S sub I, por ejemplo, la arista S sub I empieza en 1. Entonces, acá tenemos que la arista S1 sería la que incide en el nodo B sub 0 y en el nodo B sub 1. ¿Sí? O sea, la primera arista que sale de B sub 0 saldría de B sub 0, que sería el primer nodo, y incidiría en B sub 1, que sería el segundo nodo. ¿Sí? La arista B sub 2, S sub 2, perdón, incidiría en B sub 1 y en B sub 2, y así sucesivamente. Entonces, genéricamente, la arista S sub I incide en B sub I menos 1 y en B sub I. La arista, para finalizar acá tendríamos una arista que sería B sub N, que incidiría en B sub N y en B sub N menos 1. ¿Quedó claro? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la longitud de un camino? Fíjense, porque en la definición hablamos de un camino de longitud n. Entonces, la longitud de un camino se mide por el número de aristas. O sea que un camino de longitud 3 tiene 3 aristas. Un camino de longitud 10 tiene 10 aristas. ¿Sí? Bueno, dos definiciones importantes, o es importante distinguir entre dos conceptos que son medio parecidos, que es sendero y trayectoria. ¿Sí? Fíjense que todas estas definiciones son bastante, por ahí, medias, por ahí, uno podría decir, por ahí son tomas de los pelos, ¿no? Porque uno en la vida diaria, ¿qué diferencia hay entre un sendero y una trayectoria? ¿Cierto? En algunos casos se distingue, porque en física se habla bien de lo que es una trayectoria, en cambio un sendero tiene más bien a ser algo más coloquial, ¿cierto? Un sendero, uno tiene la idea de un sendero, un camino cortito, en un bosque, no tiene un sendero, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se define sendero y trayectoria en el ámbito de los grafos. Entonces, sendero es un camino en el que todas las aristas son diferentes. ¿Sí? Todas las aristas o segmentos son diferentes. Mientras que en una trayectoria, que también se llama camino simple, es un camino donde todos los nodos son diferentes. ¿Sí? En consecuencia, toda trayectoria es un sendero. Veamos un ejemplo. Aquí yo les puse un ejemplo. Por ejemplo, yo ahí tengo un grafo, y acá, fíjense, tengo un camino entre B sub 0 y B sub 4, está dado, bueno, por todos estos nodos, ¿no? Ahora, fíjense que el camino B sub 0, S1, B1, S2, B2, S3, B3, S4, B2, S5, B4, ¿sí? O sea, empiezo acá, vengo por acá, hago esto y termino acá, ¿sí? Es un sendero, porque fíjense que no se repiten aristas, ¿sí? Pero no es una trayectoria, porque se repite el nodo B2. ¿Sí? Fíjense, B2 aparece acá y aparece acá. ¿Por qué? Porque hago esto y paso 2 veces por este nodo. Entonces, es un sendero, pero no es una trayectoria. ¿Quedó claro? Ok. Entonces, esa es la noción, la principal diferencia entre sendero y trayectoria. Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, ahí les puse otros ejemplos, ¿sí? Ahí tengo, por ejemplo, un camino que es B sub 0, S1, B1, S2, B2, S3, B3, S4, B2. ¿Sí ven? Camino. Un camino, recuerden,
es una sucesión alternada de nodos y aristas, o sea, no, cualquier cosa puede ser. Y en este caso el camino tiene longitud 4, tiene cantidad de aristas 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, S1, S2, S3, S4. Otros ejemplos, ¿sí? Acá, otro ejemplo de camino. ¿Sí? Empiezo en U, hago S1U, ¿sí? Después hago S2, B corta, S3, X, S8, U, S7, W. ¿Sí? Se dan cuenta que pase varias veces por las aristas, pase por acá, pase 3 veces. O sea, con esto quiero poner que un camino no tiene ninguna restricción, es simplemente una sucesión alterna de nodos y aristas. ¿Sí? Ahora, acá, en este ejemplo que estoy planteando ahora, tengo US1, S2B, S4X, S5W, S6X. ¿Sí? Fíjense, dice esto así, 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 así y así. Entonces, esta es un sendero, porque no se repiten aristas, pero no es una trayectoria porque se repiten nodos. ¿Ok? Bien, entonces esto es un sendero. Bien. En cambio, esta que tengo acá, para este grafo, para el uso de U, hago S2, B corte, S4, S5, tac, esto, ¿cierto? Claramente es una trayectoria, porque no se repiten nodos, y también es un sendero, porque no se repiten aristas. Y surge claramente que toda trayectoria es un sendero, porque si no se repiten nodos, implica que no se repiten aristas. ¿Ok? Y hay un teorema muy simplón también que dice que hay un camino de un nodo a otro si hay una trayectoria de un nodo a otro, obviamente, ¿cierto? Si no hay una trayectoria, para ir de un nodo a otro tiene que haber una trayectoria. ¿Sí? Si no hay una trayectoria de un nodo a otro, no habría en ese caso un camino. Supongamos que yo planteo un grafo donde tengo nada más que este nodo y este nodo. O voy a hacer otro ejemplo. Tengo este, pero acá voy a sacar ese 5. Entonces voy a tener US2B corta, S4X, y por otro lado W. Entonces, claramente, entre U y W no tengo camino y no tengo trayectoria. O dicho de otra forma, no tengo trayectoria y por lo tanto no tengo camino. Sí tengo camino entre U y X, suponiendo, recuerden que falta eso sí. ¿Sí? Entonces, si hay una trayectoria, significa que hay un camino. Y viceversa. Entonces, por eso dice sí, solo sí. Entonces, si hay un camino, hay una arista, y si hay una, hay una trayectoria, y si hay una trayectoria, hay un camino. Por eso el teorema dice sí y solo sí. ¿Ok? Bien. Ok. Seguimos con la definición. Hasta acá fíjense que la definición más importante es la de sendero y las distinciones son de sendero y trayectoria. Bueno, ahora vamos a hablar de trayectorias cerradas, lo que viene ahora. ¿Sí? Entonces, hablamos al principio de camino, sendero, trayectoria. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de camino cerrado. ¿Sí?
Entonces, un camino era básicamente una sucesión alternada de nodos y aristas. Un camino cerrado va a ser un camino, o sea, una asociación alternada de nodos y aristas, con el agregado de que el primer nodo, ¿cierto?, coincide con el último. ¿Sí? El primer vértice coincide con el último. O sea, x0 es igual a xn, o b sub 0 es igual a b sub n. Es un camino cerrado. ¿Sí? O sea, parto de un lado, doy todo un camino y vuelvo al punto de partida. Camino cerrado. Dentro de un camino cerrado puedo distinguir dos tipos de trayectorias o de caminos, ¿cierto? Ciclo o circuito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ciclo? Un ciclo, ¿cierto?, es un camino cerrado en el que todos sus vértices son diferentes excepto el primero y el último. ¿Sí? Todos sus vértices son diferentes excepto el primero y el último. ¿Sí? Podemos decir en consecuencia que es una trayectoria cerrada, porque todos los vértices son diferentes. ¿Se acuerdan? En una trayectoria era un camino donde todos los nodos o vértices eran diferentes. Entonces, un ciclo es una trayectoria cerrada, ¿sí?, o un camino, ¿cierto?, donde todos los nodos son diferentes. Y por lo tanto podemos hablar de que es una trayectoria cerrada. ¿Sí? Y una cosa importante a tener en cuenta es que en un grafo simple, un ciclo debe tener por lo menos 3 o más. ¿Sí? O sea, la longitud, perdón, de un ciclo debe ser 3 o más. ¿Y eso por qué? Y ahí les puse los ejemplos. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense, yo tengo un solo nodo, entonces esto, ¿cierto?, fíjense, tiene un solo nodo, o sea, la longitud de esto es 1. Pero este es un nodo, es un bucle o un lazo. ¿Sí? Y en un grafo simple, fíjense, esto, ¿cierto?, son aristas dobles. ¿Sí? Y esto no puede existir, digamos. Esto sería, en un multigrafo, esto sería 2. Entonces, en un grafo simple, esto es, que no tiene aristas dobles, la longitud tiene que ser 3 o más. O sea, es lo más chico que puede tener. O sea, tendría que tener por lo menos 3 nodos. ¿Sí? Y un circuito es un sendero cerrado. ¿Sí? O sea, un circuito es un sendero cerrado. O sea, si es sendero, ¿qué significa? Que no se repiten, o sea, es un camino cerrado donde no se repiten aristas. ¿Sí? Distinto ciclo que circuito. Ciclo es una trayectoria cerrada, mientras que un circuito es un sendero cerrado. En un ciclo no se repiten nodos, mientras que en un sendero no se repiten aristas o segmentos. ¿Sí? Entonces, esto no puede ser, y por lo tanto en un ciclo la longitud tiene que ser 3 o más. En un circuito sí se pueden repetir nodos, efectivamente, la otra. Entonces acá yo tengo, para este grafo, tengo un camino cerrado, ahí pongo el ejemplo, los dos ejemplos anteriores. Bueno, ahora les pongo los ejemplos, no sé cuáles son los anteriores. No sé a cuáles anteriores te referías. A ver. Estos dos. Si son estos dos, no, porque estos no son ciclos. Este es un bucle o lazo, y esto es un nodo que tiene dos aristas múltiples. Por eso es que en un grafo simple, porque un grafo simple no puede tener aristas paralelas. No sé si esa es la pregunta, Lautaro o Lucas. O sea, esto dice que en un grafo simple, un ciclo debe tener longitud 3 o más. ¿Por qué? Porque en un grafo simple no puede haber, recuerden, lazos. Acá tendría
un bucle o lazo, que sería longitud 1, o aristas paralelas, que sería longitud 2. Entonces, en un grafo simple, ¿cierto? Un ciclo debe tener por lo menos longitud 3. Entonces, que tiene que tener, digamos, por lo menos 3. Imagínense otro nodo más y agreguen un camino entre un nodo más y otro nodo, una especie de triángulo, ¿sí? En un triángulo, podrían verlo de esa manera, ¿cierto? Tendríamos un ciclo de longitud 3, sería el más chiquito. Ah, bien. Ok, entonces ahí les pongo ahora unos ejemplos para este grafo, ¿cierto? Entonces acá yo tengo un camino US1, S2, B corta, S3X, S8U. O sea, hago así, 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 así y así. Entonces, es un camino cerrado, ¿sí? Donde no se repiten aristas. Porque acá parto de U, S1, S2, B corta, S3, S8. ¿Sí? Está claro que es un camino cerrado porque la primera y la última arista, el primer nodo y el último coinciden, y si me fijo acá no se repiten aristas. Por lo tanto, esto que acá, ¿cierto? Es un camino cerrado, por un lado, y también es un circuito. ¿Sí? Es un camino cerrado. Bueno, claro, ahí no les puse, pero claramente es un circuito. Este otro camino, empiezo en U, hago US2, B corta S4, X, S5, WS7, claramente es un camino cerrado, ¿sí? Donde no se repiten nodos o vértices, por lo tanto es un ciclo. Y en este caso, tampoco se repiten aristas, por lo tanto es un circuito. ¿Sí? Fíjense, acá tengo el famoso circuito de Monte Carlo. ¿Sí? Fíjense que el circuito de Monte Carlo, tal como lo tengo dibujado acá, ¿sí? Es un ciclo en realidad. ¿Sí? Porque fíjense que no se repiten aristas. ¿Sí? Y tampoco se repiten nodos, podríamos decir, ¿cierto? O sea que sería un ciclo y un circuito. Pongo otro ejemplo. Fíjense, si yo parto de acá y hago este camino y vuelvo acá, ¿es un circuito o es un ciclo? Exacto, ¿cierto? Es un circuito. ¿Por qué? Porque no es un sendero cerrado, no se repiten aristas. Pero sí se puede repetir un vértice, que sería este. Si paso por este vértice, paso dos veces. ¿Sí? Es un sendero cerrado. Y este, puse otro ejemplo, parto de acá, ¿cierto? Y si parto de C, por ejemplo, podrá ser un circuito, podrá ser un ciclo, o ser un camino cerrado. Si parto de C y termino en C. Si quiero recorrer todo, ¿no? Exacto, camino cerrado, ¿cierto? Porque si yo parto de acá y tengo que recorrer todo y volver acá, voy a tener que pasar por este, ¿cierto? Y ahí voy a repetir tanto nodos como voy a repetir aristas o segmentos. Entonces, simplemente un camino cerrado.
Exactamente. Se repiten tantos nodos como salen. Bueno. Pero claro, ¿no? Entonces la diferencia entre circuito y ciclo. Bueno, seguimos. Ahí en la teoría de grafos empezó por los trabajos de Euler, o Euler, ¿sí? Que ya lo hemos visto por otros lados, ¿cierto? Que resolvió lo que se llamaba el problema de los 7 puentes de Königsberg, ¿sí? Que era una ciudad que, como ven, tenía esta forma, digamos, 7 puentes, tenía como una especie de isla acá, otro estaba en tierra, y acá también de acá, y acá había 7 puentes. Entonces alguien planteó si se podía salir desde algún punto de la parte de la tierra, digamos, cruzar los siete puentes y volver, ¿cierto? Una sola vez, y volver al punto de partida. ¿Sí? Entonces se planteaba si se podía hacer eso. Bueno, y Euler fue el que planteó esto y ahí planteó el problema desde un punto de vista matemático, y ahí hizo la abstracción, digamos, de lo que sería la parte de tierra y los puentes. Entonces, Euler redujo este mapa, podríamos decir, a esta representación como grafo, ¿cierto? Donde A, B, C y D serían las partes de, los nodos representarían la parte tierra, ¿cierto? Y lo que unían los nodos eran justamente los puentes. ¿Sí? Y bueno, y se demuestra Euler, ¿cierto? Matemáticamente, que no se podía hacer tal recorrido, ¿cierto? O sea, por más que empezásemos en cualquier lugar y atravesásemos los puentes en cualquier orden, siempre que tratemos de pasar una sola vez por cada puente, eso no se podía hacer. ¿Sí? Y después está el otro famoso problemita que, esto me acuerdo, era un problema cuando era chico yo, o sea, hace una eternidad de tiempo, ¿cierto? Que era dibujar esto sin levantar, y se podía dibujar esto, ¿cierto? Partiendo de un punto y pasando una vez por cada arista, digamos, si se puede hacer este dibujo, ¿cierto? Eso también tiene que ver con la idea del circuito euleriano. ¿Sí? Parte de un punto y volver al mismo punto pasando una vez por cada arista. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sí se puede mostrar que esto sí se puede hacer, ¿no? O no. Bueno, lo ven. Y este es otro tipo de circuito, que es el que se llama circuito hamiltoniano. Este es un ciclo, perdón, un ciclo hamiltoniano. Como ven, un ciclo, por lo tanto, es un camino cerrado donde no podemos repetir aristas. Entonces, esto lo que hizo Hamilton, de ahí el nombre, un matemático, que se hizo famoso y se hizo rico, porque hizo como una especie de cubo mágico, imagínense, pero que tenía 12 caras, ¿sí? Entonces la idea era partir de un punto en una de las caras, desplazarse por las aristas, ¿cierto? Y volver al mismo punto inicial. Encontrar entonces, el desafío era encontrar ese circuito hamiltoniano, ¿sí? Bueno, fue en su época, entonces fue como una especie de cubo mágico, y bueno, él vendió ese juego y aparentemente hizo mucha plata. ¿Sí? Bueno, estas dos últimas cosas fueron anecdóticas, digamos, de la historia de los grafos. Bueno, otro tema vinculado a lo que estamos diciendo es lo de conexidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de conexidad o conectividad? Y tiene que ver con esto de la conexidad o conectividad, tiene que ver con esto de, hay una trayectoria entre un par de nodos cualquiera, ¿sí? Entonces, un grafo se dice que es conexo si precisamente hay una trayectoria entre dos cualquiera de sus nodos, ¿sí? O sea, me paro en un nodo
y si quiero ir a otro, tiene que haber una trayectoria entre ese nodo y el otro. ¿Sí? Si un grafo no cumple esa condición, se dice que es no conexo o inconexo. Se denomina otra definición, distancia entre dos nodos a la longitud de la trayectoria más corta entre esos dos nodos. ¿Sí? Se simboliza como la distancia entre los nodos V. ¿Sí? O sea, me paro en un determinado grafo, me paro en un nodo, cuento las aristas hasta llegar al otro nodo. ¿Sí? Eso supone que yo puedo ir entre U y B de distintas formas. O sea, hay distintas trayectorias. Entonces, la trayectoria más corta es lo que se llama la distancia entre esos dos nodos. Y el punto de corte en un grafo conexo, ¿cierto? Es un vértice que al ser eliminado convierte, o sea, eliminamos un vértice y al eliminar el vértice eliminamos todas las aristas, ¿cierto? Que están vinculadas con él y que convierte a ese grafo en no conexo. ¿Sí? O sea, el punto por eso se llama de corte. Entonces, por ejemplo, este que ven acá es un grafo conexo, porque hay una trayectoria entre un par cualquiera de nodos. ¿Sí? Yo puedo llegar por cualquier camino de U a B, o de U a X, o de W a Y, o de Z a U, etc. Siempre me paro en un nodo, ¿cierto? Y camino hasta cualquiera de los otros y siempre va a haber una trayectoria, más de una incluso, ¿cierto? Yo de Z a U puedo ir por acá, o 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 puedo ir por acá, qué sé yo, hay muchas, ¿cierto? Mientras que en un grafo se dice que es no conexo, perdón, como este. En este caso, no hay una trayectoria, por ejemplo, entre W y cualquiera de estos, o entre Z y cualquiera de estos, o entre W y cualquiera de estos. Entonces, claramente, no hay una trayectoria entre dos cualquiera de sus nodos. ¿Sí? Podemos decir que este pedacito de acá, este subgrafo, es conexo, pero el grafo total es no conexo. ¿Está claro? O sea, esto sería conexo, este pedacito sería conexo, este sería conexo, trivialmente, ¿sí? Pero el grafo total es no conexo. ¿Ok? Bien. Dado este grafo conexo ahora, fíjense, si yo de pronto quito X, y al quitar X quito también las aristas que son incidentes en X, esto es, voy a quitar Y, o sea, esta arista, perdón, esta arista y esta, o sea, XY, X de corta y XU, entonces me queda eso. Y como ven, al quitar X, el grafo que era conexo pasó a ser no conexo o inconexo. Entonces, X es lo que se llama punto de corte. ¿Ok? Se suele llamar también puente, y tiene sentido que así sea, a una arista que al sacarla del grafo convierte a ese grafo en no conexo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo saco la arista XY, entonces claramente el grafo que queda, ¿cierto? Es no conexo. Y por lo tanto, la arista XY es un puente, o bridge se llama en inglés. ¿Sí?
No así, por ejemplo, la arista UX. Si yo saco esta arista, el grafo no deja de ser conexo. ¿Sí? Lo mismo si quito esta, o lo mismo si quito esta. Claro, esas aristas no son buenas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, perdón. Entonces, el grafo, entonces, el grafo G sin la arista X, ¿sí? O sea, se le llama grafo G menos X, es un grafo no conexo, donde X es el punto de corte. Bueno, algunos grafos simples especiales, por ejemplo, el grafo trivial sería aquel que no tiene aristas, sería lo que es un nodo aislado, ¿sí? Tiene nada más que un nodo, un grafo trivial. Después tenemos el grafo nulo, que no tiene ni nodos ni aristas. Grafo vacío, no tiene aristas. Y algunos otros grafos simples especiales como son los grafos completos. Un grafo completo de n vértices, que se lo denota como K sub n, ¿sí? O sea, se lo denota el grafo completo, se lo simboliza con la letra K, y un subíndice, ¿cierto? Que hace referencia a la cantidad de vértices, ¿cierto? Y se dice completo si existe exactamente una arista entre cada par de vértices distintos. A ver si me explico. K sub 2, ¿sí? Significa que va a tener dos vértices y que va a existir una arista entre cada par de vértices distintos. En este caso, una arista. Este sería K sub 3, o sea, tiene tres vértices, como ven, y existe un vértice entre cada par de aristas. O sea, un vértice entre esta y esta, una arista entre esta y esta, una arista entre este y este, y una arista entre este y este. ¿Sí? K sub 4 sería este, tiene cuatro vértices y tiene una arista entre cada parte vértice. O sea, visto de otra manera, podemos decir que yo me puedo ir desde un vértice cualquiera a otro vértice por medio de una arista, o sea, de un camino de longitud 1. ¿Sí? O sea, voy de aquí a aquí, o voy de aquí a aquí, o voy de aquí a aquí. Voy de aquí a aquí, o voy de aquí a aquí, o voy de aquí a aquí. O sea que me puedo comunicar, digamos, todos con todos. ¿Sí? Este sería K5 y este sería K6. ¿Sí? La cantidad, se puede demostrar que la cantidad de aristas de un grafo completo de n vértices es igual a la famosa fórmula n por n menos 1 sobre 2. ¿Sí? O sea, es la cantidad de aristas de un grafo completo. N por n menos 1 sobre 2. Supongamos, para este caso, vamos a poner este ejemplo, para K4, ¿sí? Sería n igual a 4. Entonces acá esto me da 4, acá sería 3, 4 por 3, 12 dividido 2, 6. Entonces este grafo tiene que tener 6 aristas. ¿Sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Bien. Bueno, esto se lo agregué yo. Esto es lo que se llama esto lo van a ver en arquitectura de computadoras. Es lo que se llama un n cubo. Y me da las combinaciones de, básicamente, que puedo hacer con 2 bits, por ejemplo. Entonces, esto sería un cubo, ¿cierto? Un n cubo o qn. Es un grafo que representa las 2 a la n string o cadenas bit de longitud n. ¿Sí? Entonces, con n igual a 1, tengo que puede valer 0 o 1. ¿Sí? Entonces, esto sería q sub 1.
para n igual a 2, tengo 4 posibles combinaciones. 1, 0, 1, 1, 0, 1 y 0, 0. Entonces esto sería Q2. Q3, y ahí el nombre de cubo, ¿sí? Tengo 8 combinaciones, con 3 bits. 0, 0, 0, bueno, todas las posibles. ¿Sí? Y tengo las aristas que unen cada uno de los nodos de ese cubo. ¿Sí? Una cosa que está vinculada con esto, que van a ver en una forma de codificación que se llama código, se me fue la cabeza, código de Gray, ¿sí? El código de Gray es un código que entre cada combinación existe un bit de diferencia. Entonces, hacer un código de Gray es hacer una trayectoria, ¿cierto? No para una trayectoria, sino un sendero, ¿sí? O mejor dicho, un circuito, ¿sí? En donde yo parto de un nodo o de un vértice y vuelvo a ese vértice sin que, y paso por cada uno de los vértices, ¿cierto? Siendo que entre que parto a los vértices contiguos hay solamente un bit de diferencia. Es una cosa interesante. ¿Sí? Por ejemplo, yo parto de acá, entre este y este hay un bit de diferencia, entre este y este hay un bit de diferencia, entre este hay un bit de diferencia y entre este y este hay un bit de diferencia. O sea, la forma en que yo he nominado acá los vértices están de acuerdo a lo que se llama el código de Gray. Fíjense que si yo he puesto 0, 0 acá y 1, 1 acá, ahí ya no se respeta porque ahí, entre este nodo y el contiguo, o el adyacente, o el vecino, ¿cierto? Cambiaron 2 bits. Entonces, esta, la forma de nomenclar o de rotular los vértices de este grafo, ¿sí? O este cubo 2, que sería, ¿sí? O 2 cubos, ¿cierto? Corresponde a lo que se llama el código de Gray. Acá se puede demostrar que acá también lo podría hacer. Pero bueno, este es más difícil. Pero se puede demostrar. Bueno, otro grafo especial es el que se llama grafo plano. Un grafo plano es un grafo que se puede dibujar en el plano sin que se corten sus aristas. ¿Sí? Entonces, ese grafo que ustedes ven ahí es un grafo plano porque yo lo puedo dibujar de esa manera. ¿Sí? Entonces dejo esta UX, la dejo, y a esta, en vez de que une W con B corta, la paso por afuera. ¿Sí? Eso está mal, porque acá tengo que ir de W a B corta. ¿Sí? De W a B corta, tenés que haber dibujado así. ¿Está claro? Exactamente. O tenés que sacar a UX del medio. ¿Sí? O sea, dejar UX, que sería esta de acá, y poner W de corta. O sea, este tiene que ser así. ¿Sí? ¿Se entendió, no? ¿Se entendió el error en el dibujo? Ok. Ok, ok. Eso es, muchas veces uno aprende más de los errores que digamos, de no equivocarse, ¿cierto? Hay que valorar justamente los errores porque uno aprende de los errores. No sabe qué hacer. Bien. Este que ven ahí, también, ¿cierto? Es un grafo plano, porque esto se puede dibujar así. ¿Sí? Como otra expresión, digamos, de lo que es un grafo plano, un poquito más complicado que esto. ¿Sí? Este no es tan evidente, pero se puede dibujar así. Hay grafos que no son planos, ¿sí? Y uno de los famosos es el problema, digamos, de
la distribución, digamos, de servicios, podríamos llamarle así, ¿cierto? Entonces, este es un grafo no plano, es un grafo que no es plano, obviamente, y que, por ejemplo, el problema de yo tengo 3 casas, tengo que llevar agua, luz y gas a las 3 casas por medio de cañerías, ¿cierto? Que tiene que estar en el mismo plano, o sea, a nivel de ras, por ejemplo, a nivel del suelo, que tiene que estar en el mismo plano, ¿sí? Entonces, el desafío es dibujar una cañería que me permita llevar los 3 servicios, ¿cierto? Con cañerías que no se crucen en el mismo plano. Bueno, se puede mostrar que eso es imposible, ¿sí? Sería este. Sería, tengo 3 nodos, que serían las casas, y 3 nodos que serían los servicios. Entonces, lo que yo tengo que hacer, o tratar de hacer, ¿cierto? Es esto que les digo, ¿sí? Y no hay forma. ¿Sí? Bueno, y el grafo da, si lo hiciese, digamos, me daría una cosa así, ¿sí? Que es lo que se llama, bueno, tiene otro nombre ahora, no me voy a acordar el nombre ahora, el tipo de grafo, este tipo de grafo. Bueno, ¿qué es un mapa? Es otra forma, o es otra forma de grafo plano, ¿no? Un mapa, una representación plana de un multigrafo plano finito, ¿sí? Una representación en el plano, por eso dice plana, de un multigrafo plano finito. Multigrafo plano finito. O sea, plano porque dijimos se puede dibujar sin que se cruce su arista, y finito porque tiene una cantidad finita de nodos. Entonces se dice que el mapa es conexo si el correspondiente multigrafo es conexo, ¿sí? O sea que no tiene, ¿se acuerdan? Siempre decimos que era conexo si se podía, siempre que hubiese una trayectoria entre cualquier par de nodos. El mapa, acá tengo un ejemplo, se divide en regiones, ¿sí? Las regiones serían las áreas que quedan entre nodos y vértices, o, bueno, y una exterior, podemos decir. Hay regiones interiores y una región exterior en el plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tendríamos una región, la que queda entre los nodos y las aristas U, I, B corta, acá tendríamos otra, y lo que sería una región exterior sería la última, ¿sí? O sea que este gráfico tendría 1, 2, 3 regiones y una cuarta que sería una región exterior, digamos. Euler establece una fórmula que establece la relación entre la cantidad de nodos, la cantidad de aristas y la cantidad de regiones, y nos dice que la suma del número de aristas más el de regiones, del número de nodos más las regiones menos las aristas, es igual a 2, siempre. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo, vemos que tenemos 5 nodos, ¿sí? 5 nodos, 7 aristas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 4 regiones. Región 1, región 2, región 3 y región 4. Entonces aplicamos la fórmula y nos dice que es igual a eso. ¿Sí? Fíjense que si yo agrego otro nodo, por ejemplo acá, y como va a ser conexo, agrego 2 aristas, por ejemplo, dibujo un triángulo, ¿sí? Eso va a hacer que yo agregue, por ejemplo, un nodo más, voy a agregar 2 aristas, y voy a agregar una región. ¿Sí? Y bueno, y van a ver que se va a volver va a demostrar lo mismo. ¿Sí? Bueno, recuerden esa forma. Generalmente sale en los pasos. Bien. Preguntas hasta acá.
Bueno, vamos a los grafos dirigidos ahora. Bueno, los grafos dirigidos podemos decir que básicamente es todo lo que hemos visto, ¿sí? Pero ahora lo que hay que tener en cuenta es que el grafo dirigido tiene una dirección. Entonces, todo lo que hemos visto ahora hay que tener en cuenta la dirección. ¿Sí? Entonces, también va a haber circuitos, va a haber, va a haber senderos, va a haber trayectoria, va a haber ciclo, bueno, como les dije, va a haber circuito, pero va a haber una representación por medio de matrices, pero ahora hay que tener en cuenta que todo tiene una dirección. Y como tiene una dirección, un grafo dirigido ahora va a estar formado nuevamente por dos conjuntos, un conjunto de nodos, pero ahora ese conjunto de aristas o segmentos, ¿cierto? Van a ser pares ordenados, porque ahora voy a tener en cuenta la dirección. Entonces, un grafo dirigido va a estar formado por un conjunto de nodos y ahora un número de aristas que a una bibliografía le cambia el nombre y le pone arcos para diferenciarlo de las aristas o segmentos. A una bibliografía no lo hace, ¿sí? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esas aristas o esos arcos ahora son pares ordenados. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Entonces, como ven acá, este grafo va a estar formado por un número de nodos y ahora el segundo conjunto, ¿sí?, va a estar formado por un conjunto de pares ordenados, ¿sí?, que son lo que llamamos arcos, ¿sí?, y que como tiene una dirección ahora, ya no es lo mismo como anteriormente. ¿Se acuerdan? El primero tendríamos que Bx, ¿cierto? En el grafo era lo mismo, pero ahora no, porque fíjense, este va de, ahora Bx es una arista o un arco que va de B corta a X, y este es otro arco que va de X a B corta. ¿Sí? Entonces tengo un par ordenado Bx y otro par ordenado XB. ¿Sí? Queda claro, ¿no? Bueno, como les decía, los conceptos se repiten, pero hay que tener en cuenta la dirección. Entonces ahora ya hay cosas que van a volver, pero cambiadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de el vértice, por ejemplo, tenemos dos vértices adyacentes, ¿se acuerdan? Entonces, dos vértices eran adyacentes y compartían una arista. Pero ahora, como hay una dirección, entonces vamos a, por ejemplo, vamos a tener una arista que va de B1 a B2. ¿Sí? Entonces tenemos el vértice B1, se dice que es adyacente hacia B2. ¿Sí? O, de la otra forma, se dice que B2 es adyacente desde B1. ¿Sí? Tiene la idea digamos, de dirección, ¿no? Desde y hacia. ¿Sí? Entonces, como al vértice desde donde salgo se le llama el vértice inicial, y al vértice al que llego se le llama el vértice final. ¿Sí? Como dominio de imagen, claro, exactamente. ¿Cierto? ¿Se acuerdan en los grafos donde, en los grafos, perdón, en los grafos no, en las funciones o en las relaciones, ¿cierto? Dibujamos por medio de flechas en lo que llamamos el diagrama sagital, ¿se acuerdan? Efectivamente, y establecíamos una dirección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque teníamos por un lado el dominio y el otro lado la imagen, ¿cierto? El conjunto de los argumentos, ¿cierto? Y por otro lado, el conjunto de las imágenes. Efectivamente, es así. Bueno, en un bucle, el vértice inicial y el final son el mismo, ¿cierto? Porque si bien tenemos una dirección, el vértice ahora, o el lazo, o el bucle, tiene un inicio y un fin, ¿no? Una diferencia que tiene que ver con la dirección, el grado. ¿Se acuerdan que cuando en un grafo simple no dirigido, o en un grafo no dirigido, hablamos que el grado era la cantidad de vértices incidentes
¿sí? En la arista. En cambio, ahora en un grafo dirigido hablamos de grado de entrada y grado de salida, ¿sí? Distinguimos entre las aristas que entran al grafo o que llegan, ¿cierto? Y las aristas que salen del nodo, ¿sí? Entonces hablamos de grado de entrada de un vértice al número de aristas que tienen a B como vértice terminal, ¿sí? Llegan. Tenemos lo que entra en el nodo, las flechitas. Y grado de salida son las que salen del nodo, del vértice o del nodo, ¿sí? O sea, serían, si le damos una dirección, serían las que se alejan, ¿sí? O sea, tendríamos la colita de la flecha, que nace en ese vértice, ¿sí? Y así como había, ¿se acuerdan que había un teorema del handshake que nos decía que la suma del grado de los vértices es igual al doble del número de las aristas? Eso ahora se transforma en digamos, en una expresión o en un teorema que nos dice que la suma del grado digamos, de entrada es igual a la suma de los grados de salida y es igual al número de aristas, ¿sí? Esta sería como la cara o la expresión del handshake, pero para grafos dirigidos, ¿sí? La I viene de input, o sea, de entrada, y la O viene de output, de salida, ¿sí? Así por eso le he puesto grado, de entrada, input, es igual a la suma de los grados de salida, o de output, y es igual al número de aristas. Por ejemplo, acá tengo un grafo dirigido. Entonces yo puedo ver que el grado de entrada de U, ¿sí?, es 1, porque sería la flechita esta que entra acá, mientras que el grado de salida de U sería 1, 2, 3 y 4, ¿sí?, que serían la colita de la flecha, ¿sí? Tendríamos la colita de U, la colita de esta flecha, de V, la colita de UX y la colita de V corta, por eso el grado de salida es 4. Después tendremos que el grado de entrada de B corte es 2, porque entra esta flechita y entra esta flechita, y el grado de salida es 1 porque sale esta flechita. El grado de entrada de X es 3, entran 3 flechas, y el grado de salida es 2, porque salen 2 flechas. Y el grado de entrada de W es 2, acá está, esto parece que está, no es que hay una flecha doble ahí, ¿sí? O sea, el grado de entrada es 2 y el grado de salida es 1. Entonces, como podemos ver, si sumamos, acá tenemos 3 más 3, 6 más 2, 8, y acá tenemos 4 más 1, 5, más 2, 7, más 1, 8. Y si contamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahí. Entonces, la suma de los grados de entrada es igual a 8, la suma de los grados de salida es igual a 8, y la cantidad de aristas es igual a 8. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Vinculado con esto de los grados de entrada y grado de salida, está el concepto de fuente y sumidero. Entonces, fuente es un nodo con grado de entrada 0, o sea, esto significa que todo sale, y el sumidero es un nodo con grado de salida 0, o sea, todo entra. ¿Sí? Un lazo se cuenta 2 veces, uno como salida y otro como entrada. ¿Sí? Entonces acá, en este grafo, podemos ver, grafo dirigido, podemos ver que U, ¿cierto?, es una fuente, porque todo sale de U. Y X es un sumidero, porque todos entran. ¿Sí? B corta no es ni fuente ni sumidero, porque este entra y estos dos salen. ¿Sí? W tampoco, este entra y estos dos salen. ¿Sí? Pero X cumple esa función. Todos entran,
Por lo tanto, el grado de salida es 0, sumidero, y de este todos salen, por lo tanto el grado de entrada es 0. Por lo tanto, es una fuente. ¿Sí? Bueno, y ahí también se puede demostrar que se cumple lo anterior, que es la suma de los grados de la entrada, ¿sí? Que es igual a la suma de los grados de salida y es igual a la cantidad de aire. ¿Ok? María Constanza me pregunta si, por ejemplo, X tuviese 1 de salida, dejaría de ser sumidero. Si, por ejemplo, X tuviese 1, claro, exacto. Si, por ejemplo, si cambio el orden de esta flecha, esta, por ejemplo, y hago que salga de aquí y vaya acá, efectivamente, ya dejaría de ser sumidero. O en este caso, si cambio el sentido de esta flecha, que hago que parta de B y termine en U, este dejaría de ser fuente. ¿Ok? Bueno. Entonces decíamos que el nodo U es una fuente y el nodo X es un sumidero. También podemos representar a los grafos dirigidos por medio de matrices, matriz de adyacencia, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso tenemos que tener en cuenta la dirección, ¿sí? ¿Se acuerdan? Antes cuando no era dirigido, si teníamos el nodo, por ejemplo, la arista V, ¿cierto? Iba a tener un 1 en el grafo, lo mismo que la arista BU. O sea, si V tenía un 1, BU tenía un 1, porque no había un sentido. Pero ahora no, como es un grafo dirigido, ¿cierto? La arista V va a tener un 1, pero la arista BU en este caso no existe. Por lo tanto, se va a tener un 0. Entonces, esto lo podemos ver entonces. Este sería entonces la matriz de adyacencia de este grafo. ¿Sí? Entonces, este 1, ¿cierto? Sería V corta, o sea, este 1 sería V, mientras que BU sería este sería 0, este sería BU. Entonces, V es 1, BU es 0. ¿Sí? UW sería este 1. ¿Sí? Sería UW. Mientras que WU no existe, sería este 0. Este sería WU. Bueno, como se darán cuenta. ¿Sí? O sea, sintetizando lo que decimos es que en el caso de un grafo dirigido, también se puede representar por una matriz de adyacencia, pero en este caso hay que tener en cuenta el sentido, ¿cierto?, que tienen las aristas o los arcos. Nuevamente existe también el concepto de camino, sendero, trayectoria, ciclo y circuito, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno recorre el grafo, ¿cierto? Tratando de describir estos conceptos, o sea, camino, sendero, trayectoria y ciclo, hay que tener en cuenta nuevamente qué cosa, el sentido de, que tienen los arcos. ¿Sí? O sea, supongamos acá, ¿cierto? Yo puedo ir de U a B, de B a X, pero no puedo ir de X a W, porque el sentido me lo está marcando que va de W a X. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, puedo partir de acá, venir acá y volver acá, porque esto sí me lo permite el sentido de, llamémosle, circulación o de recorrido que tiene el grafo. ¿Sí? Pero no puedo partir de acá, venir acá y de aquí ir acá, porque la flecha va dirigida de W a X.
¿sí? Es como que iría en contramano, ¿está claro? ¿Ok? Bueno, bueno, acá le digo, le doy las definiciones anteriores, ¿sí? Que son las mismas, reitero, nada más que lo único que hay que tener en cuenta es el sentido, ¿sí? Pero las definiciones son las mismas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, bien, entonces vamos a dejar acá, hoy vamos a hacer la clase más cortita, entonces la próxima clase vamos a terminar ya con el desarrollo teórico, vamos a dar árboles, y bueno, ya con eso van a quedar ya ustedes libres, digamos ya, pero bueno, no sé, dedicarse a quizás o estudiar ya para el parcial o a preparar alguna otra materia, no sé. La última clase entonces de la parte teórica la haríamos el próximo martes, si Dios quiere. Bueno, les voy a subir esto, ok. Les subo la filmina de la unidad 6. Bien. Eh, no, no tengo fecha para el coloquio. Puedo averiguar la autora. En principio, María Constanza, creo que quedan 2 clases, pero bueno, nos hemos adelantado una clase. Así que nos quedaría una sola clase. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes, si Dios quiere, y bueno, será nuestra última encuentro. Hasta no sé cuándo. Buen fin de semana.